Cosidiomicosis. Hola, bienvenidos a mi podcast de hoy. Me presento, me llamo Ashley Ramírez, soy alumna de la Universidad de Viña del Mar y en esta instancia hablaremos sobre este hongo llamado cosidiomicosis. Hablaremos sobre su origen, síntomas, quienes tienen riesgo de contraer este hongo, tratamiento, entre otros. A modo de introducción, la cosidiomicosis es causada por los hongos Cosidioides imitis y Cosidioides posadaci. En general se manifiesta como una infección asintomática benigna o una infección respiratoria autolimitada. El espectro de la enfermedad varía desde neumonía aguda hasta enfermedad extrapulmonar diseminada, incluyendo la meningitis. Si aparecen síntomas, son los de una infección respiratoria baja o de la enfermedad generalizada inespecífica de grado leve. El diagnóstico se sospecha en individuos con características clínicas y epidemiológicas determinadas y se confirma con radiografía de tórax, cultivo y pruebas serológicas. Si se requiere tratamiento, este se realiza con fluconazol, itraconazol, triazoles más nuevos o anfoteresina B. ¿Qué es la cosidiomicosis? La cosidiomicosis es una infección normalmente causada por la inhalación de esporas del hongo Cosidioides imitis o Cosidioides posadaci. Estas esporas se encuentran en el suelo de ciertas zonas llamadas endémicas, al ingresar al aire cuando se perturba el suelo. Esto puede suceder en zonas donde hay obras en construcción o mucho viento, donde se practica la jardinería o la agricultura y donde las personas andan en bicicleta por caminos de tierra o manejan vehículos todoterreno. La cosidiomicosis no se transmite de persona a persona y los estados más comunes en los que las personas pueden infectarse con cosidiomicosis son Arizona y California, seguido por Nevada, Nuevo México, Texas y Utah. ¿Cuáles son las distintas formas y síntomas de la cosidiomicosis? Cada año, unas 100.000 personas se infectan con las esporas cosidioides. De esa cantidad, más del 60% nunca desarrolla síntomas o los confunde con una gripe leve que luego desaparece. Si usted contrae la infección, la gravedad de sus síntomas dependerá de dos factores: el tipo de cosidiomicosis que tenga y la fuerza de su sistema inmunológico. Existen tres formas de cosidiomicosis: la cosidiomicosis pulmonar aguda, la cosidiomicosis pulmonar crónica y la cosidiomicosis diseminada. La forma aguda aparece entre 1 y 3 semanas después de la exposición al hongo y en general es leve y desaparece sin necesidad de tratamiento. La forma crónica a veces se desarrolla años después de infectarse por primera vez y la cosidiomicosis diseminada es la forma más grave de la enfermedad y representa aproximadamente el 1% de todos los casos. En general en personas con sistema inmunológico débil o mujeres embarazadas. Esta forma se puede propagar a un sistema nervioso, los huesos, las articulaciones o la piel y son varios los síntomas que puede experimentar con la cosidiomicosis, pero ninguno se observa solamente en esta enfermedad. El diagnóstico puede ser difícil. Los síntomas más comunes son tos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, sarpullido, dolor en las articulaciones y o inflamación de sus piernas. Las formas más severas de la enfermedad pueden causar confusión, rigidez del cuello o fotosensibilidad. Algunas personas tendrán problemas que duren mucho tiempo, como neumonías frecuentes, o tal vez aparezcan manchas nodulares en los pulmones que se pueden confundir con cáncer pulmonar o tuberculosis. Tenemos dos tipos de cosidiomicosis, una es primaria y la otra es progresiva. Primero hablaremos sobre la cosidiomicosis primaria. La mayoría de los pacientes con cosidiomicosis primaria son asintomáticos, pero pueden aparecer síntomas respiratorios inespecíficos similares a los de la gripe, la bronquitis aguda o con menor frecuencia una neumonía aguda o un derrame pleural. En orden decreciente de frecuencia, los síntomas de la cosidiomicosis primaria incluyen fiebre, tos, dolor torácico, escalofríos, producción de esputo, odinofagia y hemoptosis. Pueden no evidenciarse signos en la exploración física o estar limitado a estertores dispersos con áreas de matidez a la percusión de los calmos pulmonares o sin ellas. Algunos pacientes desarrollan hipersensibilidad a las infecciones respiratorias localizadas, a lo que se manifiesta con artritis, conjuntivitis, eritema nudoso o eritema multiforme.
En ocasiones, las lesiones pulmonares primarias producen lesiones numulares que deben distinguirse de tumores, tuberculosis y otras infecciones granulomatosas. A veces se desarrollan lesiones cavitarias residuales que pueden modificar su tamaño con el paso del tiempo y a menudo impresionan tener paredes delgadas. Un pequeño porcentaje de estas cavidades no se cierra espontáneamente. La hemoptosis o la amenaza de rotura hacia el espacio pleural pueden requerir cirugía en ciertas oportunidades. Después tenemos la cosidiomicosis progresiva. Esta varía semanas, meses o a veces años después de la infección primaria. Aparecen síntomas inespecíficos como la fiebre no muy alta, anorexia, pérdida de peso y debilidad. Las manifestaciones cutáneas se deben a erupciones reactivas inducidas inmunológicamente, diseminación de los organismos desde los pulmones o inoculación directa. El eritema nudoso es la erupción reactiva asociada con mayor frecuencia con la cosidiomicosis. El eritema nudoso se caracteriza por múltiples nódulos subcutáneos eritomatosos, dolorosos y autolimitados. Generalmente los miembros inferiores aparecen de 1 a 3 semanas después de los síntomas respiratorios iniciales. También se ha informado un exantema tóxico generalizado y eritema multiforme. Afectación pulmonar extensa es infrecuente en personas sanas y se produce principalmente en los que están inmunocomprometidos. Puede causar cianosis progresiva, disnea y esputo mucopurulento o sanguinolento. Los síntomas de las lesiones extrapulmonares dependen de su localización y a veces se forman trayectos fistulosos de drenaje que conectan con lesiones más profundas con la piel. Las lesiones extrapulmonares localizadas pueden cronificarse y recidivar con frecuencia en ocasiones bastante tiempo después de un tratamiento antimicótico en apariencia satisfactorio. La cosidiomicosis no tratada suele ser fatal y si aparece una meningitis siempre lleva a la muerte, a no ser que se implemente un tratamiento prolongado, incluso durante toda la vida del paciente. Las tasas de mortalidad en los pacientes con infección por VIH avanzada superan el 70% del primer mes del diagnóstico y no se confirmó si el tratamiento es capaz de modificar las tasas de mortalidad. Factores de riesgo de la cosidiomicosis. La cosidiomicosis progresiva es frecuente en personas sanas y tiene más probabilidades de suceder en los siguientes contextos: infección por VIH, administración de inmunosupresores, edad avanzada, segundo o tercer trimestre del embarazo o posparto, personas filipinas, negras, indoamericanas, hispanas o asiáticas. Las personas con mayor riesgo son las que viven en una zona endémica de cosidiomicosis o las que han visitado recientemente, en especial los ancianos. Las personas con sistema inmunológico debilitado a causa de una enfermedad pulmonar grave, diabetes, VIH, trasplantes de órganos, embarazo o porque toma ciertos medicamentos. Tienen un riesgo mayor de desarrollar la forma más grave de la enfermedad, así como ciertos grupos étnicos o radicales, como por ejemplo filipinos y afroamericanos. Diagnóstico. Cultivo. Sería convencional o para hongos. Examen microscópico de las muestras en búsqueda de esférulas y pruebas serológicas. La eosofilia puede ser una clave importante para la identificación de la cosidiomicosis. El diagnóstico de la cosidiomicosis se sospecha en base a la anamnesis y los hallazgos físicos típicos, cuando son aparentemente. Los hallazgos de la radiografía del tórax pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, que puede establecerse mediante el cultivo de hongo o mediante la visualización de las férulas. Líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, exudado de lesiones secretantes o muestra de biopsias. Las esférulas intactas suelen medir entre 20 y 80 micrómetros de diámetro. Presentan paredes gruesas y están llenas de endosporos pequeños. Los endosporos liberados hacia los tejidos cuando se rompen las esférulas pueden confundirse con levaduras sin gemación, debido a que el cultivo cosidioides puede suponer un riesgo biológico grave para el personal de laboratorio. Esto debe ser notificado del diagnóstico sospechado. Las sondas de DNA
pueden identificar rápidamente el hongo una vez que prolifera en el laboratorio. El estudio serológico de anticuerpos anticicoides incluye inmunoensayo enzimático, que es muy sensible y se usa comúnmente para diagnosticar cosidiomicosis, inmunodifusión y fijación del complemento. En el suero indican una infección actual o reciente y los títulos elevados. Significa que existe una probabilidad elevada de diseminación extrapulmonar. Los títulos de fijación del complemento pueden usarse para estimar la gravedad de la enfermedad. Títulos altos sugieren una enfermedad más grave. No obstante, los pacientes inmunocomprometidos pueden tener títulos bajos. Los títulos deben descender durante el tratamiento exitoso. La presencia de anticuerpos fijadores del complemento en el líquido cefalorraquídeo permite diagnosticar meningitis por cocidios y es importante porque los cultivos del líquido cefalorraquídeo rara vez producen resultados positivos. Una prueba de antígeno en orina puede ser útil para diagnosticar cosidiomicosis en pacientes inmunocomprometidos con graves de la enfermedad, incluyendo neumonía e infección diseminada. El uso de una técnica de PCR para analizar muestras de DNA en las vías aéreas inferiores puede proporcionar un diagnóstico más rápido, sin embargo, esta prueba no está disponible en forma amplia. Y la manera más común de diagnosticar la cosidiomicosis es tomar una muestra de sangre, esputo u otro fluido a averiguar si el hongo está presente. La manera más común de comprobar si hay una infección es con la muestra de sangre. A veces se puede observar este hongo o realizar el cultivo de él. Si no es posible obtener un diagnóstico con la sangre o el esputo, se puede realizar una biopsia del tejido pulmonar o del líquido cefalorraquídeo. La biopsia del tejido pulmonar se debe realizar ya sea mediante una broncopsia o un procedimiento quirúrgico para cortar el pedacito del tejido pulmonar. En ocasiones se puede observar una mancha o neumonía en una radiografía del pulmón. Si usted tiene síntomas que empeoran, puede ser necesario realizar una biopsia del tejido pulmonar o de los nodos linfáticos o examinar el líquido de las articulaciones inflamadas. Tratamiento. En presencia de la enfermedad leve o moderada, fluconazol o itraconazol. Para la enfermedad grave se utiliza la anfotericina B. Los pacientes con cosidiomicosis primaria y factores de riesgo para la enfermedad grave o progresiva deben ser tratados. El tratamiento de la cosidiomicosis primaria es controvertido de los pacientes con riesgo bajo. Algunos especialistas administran fluconazol porque su toxicidad es baja y porque incluso en pacientes de bajo riesgo existe una baja probabilidad de diseminación hematógena, en especial al hueso o al encéfalo. Asimismo, los síntomas que resuelven más rápidamente en los pacientes tratados y que en los que no reciben un fármaco antimicótico. Otros especialistas creen que el fluconazol puede disminuir la respuesta inmunitaria y que el riesgo de diseminación hematógena de la infección primaria es demasiado bajo en estos pacientes para justificar el uso de fluconazol. Los títulos elevados del anticuerpo fijadores del complemento indican diseminación y necesitan tratamiento. El compromiso extrapulmonar no meningio de leve a moderado debe tratarse con fluconazol o itraconazol. Los comprimidos de voriconazol o posaconazol de liberación retardada se consideran una alternativa, pero no han sido bien estudiados. Para la enfermedad grave se prefiere las fórmulas lipídicas de anfotericina B a la anfotericina B convencional. Los pacientes suelen poder continuar con azoles por una vía oral una vez estabilizados y en general tras algunas semanas de tratamiento intravenoso. Los pacientes con cosidiomicosis asociadas con VIH o SIDA requieren terapia de mantenimiento para prevenir las recurrencias. La administración de 200 miligramos de fluconazol por vía oral una vez al día o de 200 miligramos de itraconazol por vía oral 2 veces al día suele ser suficiente siempre que el recuento de linfocitos CD4 sea mayor de 250. En pacientes embarazadas, los antimicóticos triazoles deben evitar que el primer trimestre debido al riesgo de teratogenicidad. Las mujeres con enfermedad leve a moderada en el primer trimestre generalmente no requieren tratamiento.
Para las mujeres con enfermedad grave o extrapulmonar en el primer semestre, se recomienda el tratamiento con anfotericina B. Después del primer trimestre pueden considerarse como antimicótico de tipo azol. Las mujeres que adquieren una infección en el segundo o en el tercer trimestre o dentro de las 6 semanas posteriores al parto tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Si no se tratan, deben ser controlados clínicamente y mediante el seguimiento de los títulos seriados de la fijación del complemento. Todos los pacientes con infección ósea y o articular deben recibir tratamiento antimicótico. El itraconazol se prefiere sobre el fluconazol. En presencia de cosidiomicosis meningia, debe indicarse fluconazol. La dosis óptima es incierta dado que entre 800 y 1200 miligramos por vía oral una vez al día pueden ser más eficaces que 400 miligramos una vez al día. Los pacientes deben continuar la terapia del mantenimiento con azol de por vida porque las recidivas son comunes y potencialmente letales. Puede tener que indicarse la extirpación quirúrgica del hueso comprometido para curar la osteomielitis y cuando las lesiones pulmonares cavitarias residuales causan hemoptosis o es probable que se rompan, puede ser necesaria la cirugía. Y en conclusión y resumen, para finalizar tenemos como resumen que la cosidiomicosis es causada por dos especies casi idénticas de un hongo dimórfico, el Cosidioides immitis y el Cosidioides posadacea. Es endémica en las zonas semiáridas del continente americano, especialmente en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica y en el norte de México, pero existen regiones endémicas bien definidas en el centro y Sudamérica. Ocasionalmente se diagnostica fuera de las áreas endémicas. En México, la mayoría de los reportes de casos clínicos provienen del norte del país. Sin embargo, su incidencia real se desconoce porque es una enfermedad de reporte obligatorio. Más del 60% de las infecciones primarias son asintomáticas. El resto, la presentación típica, se caracteriza por síntomas y signos generales dermatológicos y respiratorios. La presentación pulmonar aguda suele ser distinguible de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. La cosidiomicosis extrapulmonar se presenta en 1 de cada 200 sujetos infectados. Los sitios más comúnmente afectados son meninges, huesos, articulaciones, piel y tejidos blandos. El diagnóstico se basa en el aislamiento del hongo por cultivo. La presencia de férulas en secreciones y tejidos se considera también como criterio de diagnóstico. Se dispone de pruebas serológicas para el diagnóstico. La cosidiomicosis incluye un espectro de presentaciones que van desde el primo infección no complicada, que es autolimitada y se resuelve sin tratamiento hasta el 95% de los casos, hasta las formas diseminadas agudas, casi siempre fatales a pesar del tratamiento, por lo que las estrategias terapéuticas varían considerablemente de un paciente a otro. Los antimicóticos más utilizados son la anfotericina B, el fluconazol y el itraconazol. Gracias por haber escuchado mi podcast. Espero que les sea de gran ayuda para aprender más sobre enfermedades y patologías. Nos vemos en una próxima ocasión.